ni su luz. ¿Cuál es su celular? Oiga, pero dice que el hermano Saúl que el teléfono de él no agarra para hablar con su papá. Eso no es cierto. Qué curiosa familia. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Vamos a dar inicio al servicio de adoración a nuestro Dios en esta hermosa mañana y vamos a entonar una alabanza antes de iniciar, hermanos. Los invito a que abramos nuestros escenarios de cánticos espirituales para entonar el canto número 232. 232. Sublime gracia. El tradicional, hermanos. Recordad que también tenemos la segunda versión de este canto que lleva el coro también. 3-2, hermano. 232. Está aquí, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, pues que no más hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mi dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos porque nos da la vida, nos da la salud. Gracias que usted nos permitió ver el nuevo amanecer y ver la grandeza de su creación. Queremos darle las infinitas gracias, Padre, por tanta bondad, tanta bendición que usted ha proveído para cada uno de nosotros. Y sabemos, Padre, que es por su gracia, por su misericordia y por su grande amor, de la cual usted nos sigue bendiciendo, Padre Celestial. Queremos pedirle que reciba este servicio de adoración a nuestro Dios, que de la misma forma, Padre, que todo lo que se haga sea para la honra y la gloria suya. Bendiga a cada uno de nosotros que está aquí presente. Usted nos conoce, usted sabe lo que hay en nuestros corazones, usted sabe nuestras necesidades, Padre, que podamos padecer. Le queremos pedir, Señor, que usted supla todo ello. Queremos pedirle, Señor, de la misma forma que reciba estas alabanzas como una ofrenda grata delante de su presencia y que asimismo, Señor, podamos salir edificados a través de ello y permítanos a nosotros, Padre, poder tener encendidos nuestros corazones para
poder recibir tu palabra y que esa palabra, Señor, que se ha de hablar, que no sean solamente mis palabras, sino que sea su palabra, Señor, y que me dé las palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, de las cuales usted quiere que yo hable, Señor, pero que siempre sea de acuerdo a tu voluntad y que siempre sea de acuerdo a lo que dice tu palabra y no la mía. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, y en nuestro plegario. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Ahora sí, hoy me tocó estar dirigiendo todo, pero no hay problema. Bendito sea nuestro Dios como quiera, hermanos. Vamos a entonar otra alabanza de cánticos espirituales. Creo que es el 32. Hay uno que se llama No hay por Jesús. Conmigo sé. Conmigo sé. Conmigo sé. Okay. Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendiga ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, y sin probado, sé confrontado con peligros mil. Oh, si abrumado por las tempestades, no temeré porque me guardarás. Conmigo sé, Señor, apenas otra dádivatoria pueda esta igualar. Un sentimiento de tu fiel presencia en lo que hago sin cesar está. Conmigo sé, Señor, en mi tristeza, cuando me hallen en la soledad, viendo la luz de mi Señor Cristo, feliz seré por el que me compró. Amén. Vamos a entonar otra alabanza más. ...111, hermanos. Himno número 111. Sí, nos acordamos de esta alabanza, hermanos. Sí. El himno número 111. Cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador. Esperemos que sí. Si no, ahorita nos lo aprendemos como quiera. Me acuerdo mucho del hermano Benigno Salazar, que para descansar. Era Sí. su preferido. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de la
otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Caído me fulgió tercera estrofa. Cristo encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, da la vista al que no ve, con amor y gratitud, tu verdad ensalzaré. Pues ya se ha llegado la hora, hermanos, de meditar en las Sagradas Escrituras. Y la semana pasada, hermanos, hemos estado viendo el tema titulado, a ver, ¿quién se acuerda, hermanos? La fe. Estamos hablando concerniente a la fe. Y qué hermoso, hermanos, cuando verdaderamente ponemos nuestra fe en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Porque las cosas materiales, hermanos, las cosas de aquí, de la tierra, hermanos, pues no nos va a servir de nada. Pero la verdadera fe es cuando nosotros ponemos en el Señor, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que tenemos nosotros que verdaderamente poner nuestra mirada. ¿Correcto? ¿Alguna duda, hermanos, de lo que habíamos estado meditando la vez pasada? Todo había quedado bien claro. Como siempre digo, hermanos, más claro que el cloro no se puede hallar. ¿Sí? Entonces vamos a continuar nuestro tema, hermanos, concerniente a la fe. Ya casi lo estamos terminando, hermanos. Ya casi estamos concluyendo ese tema, hermanos, tan hermoso que es la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias allá al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 hasta el 6. Ahí es donde nos estamos nosotros basando, hermanos, nuestro tema de fundamentos bíblicos. ¿Dónde, hermano? Hebreos capítulo 11, hermano. A mí se me quedó que nosotros, aunque tengamos la fe a tamaño de una semillita de mostaza, nadie puede con nosotros aunque tenga un arma forzada. Una espada forzada. Una espada. Ninguna arma hecha contra mí prosperará, ninguna arma hecha nos puede dañar. Una forzada es que se hace de fierro con fierro, ¿verdad? Se usa. Así es.
Vamos a ver, hermanos. Hebreos capítulo 11. Versículos del 1 al 6. Leemos. Sí, por favor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4. por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Okay. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de estos versículos? Bueno, el versículo 1, hermanos, primeramente dice, nos da la definición de lo que es la fe. Y dice ahí que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿en quién o en qué estamos nosotros esperando? Jesucristo. A Jesucristo, a nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Pero no lo podemos ver. ¿O sí? ¿Verdad que no lo podemos ver? Bueno, entonces, así es, hermanos, nuestra fe. Así es nuestra fe, hermanos. Necesitamos entender claramente de que yo estoy esperando a mi Salvador. Él nos ha prometido, hermanos, regresar. Pero no sé realmente cuándo vaya a venir. Pero yo estoy esperando y yo lo creo de todo corazón. Entonces, cuando yo hago todo esto y cuando yo puedo entenderlo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar conmigo, hermanos? Mi fe va a ir creciendo. Y va a ir creciendo en abundancia, hermanos, en gran manera. Entonces, dice aquí el versículo 2 y 3, hermanos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Se acuerda aquellos héroes de la fe que hace mención aquí mismo en este capítulo? A Moisés, hermanos, a Enoc, a Abraham. Sí, todos ellos, hermanos, dice aquí en versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe, el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Recuerda, hermanos, cómo fue la creación. ¿Cómo fue la creación, hermanos? Allá en el libro de Génesis capítulo 1. Dice ahí que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hermanos. ¿Sí? Ahí dice, hermanos. Y si no lo dice, hermanos, ¿qué cree? ¿Lo va a creer usted o no lo va a creer usted? Sí, por fe, porque tenemos fe. Yo sí lo creo, hermanos. Y lo creo porque también lo estoy leyendo. Y porque sé que existe un redentor. Y sé que existe un creador. Porque si ese creador, hermanos,
si ese creador no fuera existido, como han dicho mucha gente, entonces usted y yo no estuviéramos aquí tampoco. Nuestra fe sería vana, hermanos, realmente. ¿Verdad? Entonces, esto es, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios me está diciendo. ¿Sí? Ahora, que lo quiera creer la gente o no lo quiera creer, va a ser cuestión de ellos, hermanos. Si quieren tener fe, créanlo. Porque aquí lo dice, porque por la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sabemos, hermanos, porque Dios dio la palabra. Y si Dios dio la palabra, fue que se hizo, hermanos. Y nosotros, Dios nos da la palabra, hermanos. Y si Dios nos da la palabra, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecerla. Pero ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Tengo que creerla. Porque si yo quiero mantener mi fe o quiero tener fe, hermanos, yo tengo que creer en su palabra. De hecho, el verso 6 lo dice, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, podemos hacer obras, pero si hacer cosas buenas. Y es bueno, pero dice que si tú no agradas a Dios al hacer eso, te agradas a ti mismo, beneficias a alguien, pero actuar sin fe es como que tomar no sé, una limonada sin azúcar, como que necesita eso. Así es, hermanos. Recuerden, hermanos, los cuatro ejemplos que di la semana pasada sobre la fe. Cuando cayeron ¿qué? Las paredes de Jericó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cayeron esas paredes de Jericó? Por la fe, hermanos. Dios les dijo algo, hermanos, y ellos creyeron y lo hicieron, hermanos. ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan qué fue lo que hicieron, hermanos? ¿Qué fue lo que Dios les pidió? Que fueran alrededor, que caminaran alrededor de ellas. Así es. ¿Y qué iba a suceder, hermanos? Se iban a caer. Aquella gente, hermanos, no dijeron, bueno, Señor, pues tú tienes todo el poder, Señor. Tú puedes hacerlo. Pero ellos tenían que hacer algo, hermanos. Ellos tenían que creer ¿en qué? En la palabra de Dios, hermanos. En la orden que Dios les había dado. ¿Qué sucedió, hermanos, con Noé y su familia? ¿Por qué se salvaron, hermanos? Por la fe. Porque Noé, Dios halló gracia en Noé, hermanos, nos dice allá en el libro de Génesis, ¿sí? Nos dice ahí, hermanos, que Dios halló gracia en Noé. Y no solamente eso, hermanos, sino que Noé, hermanos, oyó la voz de Dios y le dio una orden nuestro Dios a Noé. Hermanos, en aquel tiempo no había. La gente se estaba burlando de Noé. Pero Noé, ¿qué hizo? Creyó en la palabra de nuestro Dios, lo que Dios le había dicho y le había mandado. ¿Y por qué cree, hermanos, que solamente Noé y su familia se salvaron? ¿Por qué? Los únicos que tenían fe. Porque obedecieron, hermanos, y creyeron en la palabra de Dios, su palabra. Recuerden, hermanos, que siempre he dicho, hermanos, no es mi palabra. Yo solamente soy un ¿qué? Un portavoz, hermanos, un mensajero. Pero que está hablando, hermanos, ¿es quién? Es nuestro Dios. Es Dios el que está hablando, hermanos. ¿Qué pasó con los israelitas, hermanos? Cuando fueron sanados. ¿Por qué fueron sanados, hermanos?
¿Acaso, hermanos, habrán ido a ver al doctor, hermanos, y el doctor los curó? La fe también tenía fe. Por la fe, hermanos, por la fe. Ellos fueron sanados por la fe porque Dios les dio la orden, hermanos, y obedecieron. ¿Recuerdan los leprosos? Ahí va otra historia. Aquellos leprosos, hermanos, que estaban fuera de la ciudad y daban gran voz diciéndole, Señor, ten compasión de nosotros. ¿Se acuerdan? Los 10 leprosos. Y que nomás uno regresó a darle gracias. Sí, todos los demás se fueron muy contentos. Hermanos, todos, hermanos, por la fe de ellos, hermanos, por la fe que tuvieron en Jesucristo, hermanos, fueron sanados. Pero no todos fueron agradecidos. Pero todo es por causa de qué, hermanos? Por la fe. Y nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate allá, ¿y qué pasaría? Se echara. Y ya dijimos, hermanos, de qué tamaño es una semilla de mostaza. Que casi ni siquiera, hermanos, puedes verla de lo pequeñito, lo chiquita que está esa semillita, hermanos. ¿Sí? Así debe de ser nuestra fe, hermanos. Va a empezar con algo bien pequeñito, pero va a ir aumentando, creciendo. ¿Qué podemos decir del otro personaje que vimos, hermanos? Nada más. Naamán es el que se fue a zambutir las 7 veces al río sucio que no quería. Al río Jordán. Al río Jordán. Sí. Decía, ¿por qué viendo tanto río tengo que ir ahí? Sí. Estaba renegando, hermanos. Pero quería ser sanado. Y lo único que tenía que hacer él, hermanos, era creer en aquella palabra que se le había dicho. Creer y obedecer. Sí. Pero aquí tenía que creer, hermanos, y hacer lo que se le pidió. Ve, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Fíjate que a lo mejor ahí con Naamán, a lo mejor no había tanta fe todavía en él, ¿sí? Pero Dios mostró que podía y lo único que le pidió obediencia. O sea, él oyó que alguien podía ayudarlo y fue, pero no iba con una actitud de que lo iba a obtener por obra milagrosa, sino como a compraventa, ¿no? Así como, aquí te doy, ¿sabes? Sí. Así es, hermanos. Así es. Entonces, hermanos, no solamente por la fe, hermanos. En ninguna parte de la Biblia se promete, hermanos, la salvación solo por la gracia. Si solamente la gracia, hermanos, salvara entonces toda la humanidad, ¿qué hubiera pasado con ellos? Si hubiera salvado, hermanos, fuesen salvos. No tendríamos que hacer nada diferente. Sí. Y la cuestión es esta, hermanos. Entonces, se hubiera salvado toda la humanidad. Entonces, no hubiera necesidad de un Salvador. No hubiera necesidad de un Salvador. Sí. Esto es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras. Ahora, la pregunta que quiero hacer esta mañana, a ver si el tiempo sí me va a dar, es: ¿se justifica un hombre, hermanos, por su fe y sus hechos? Sí, porque aquí dice que más el justo por fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. En el 10:38. Pero ¿qué también nos enseña Santiago, hermanos? Que más adelante vamos a verlo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, dijo Pablo, Por la fe tenemos paz para con Dios. Pero también dice, hermanos, que la fe sin obras Muerto. es muerta. Entonces, primeramente, hermanos,
basado en hechos personales suyos. ¿Ok? Usted va a contestar las preguntas usted sola. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es nuestra condición realmente? Esa es la número 1. ¿Cuál es nuestra condición? Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 12. Y si usted sabe cuál es su condición, hermanos, póngalo ahí. Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Fíjense lo que está diciendo Pablo, hermanos. La enseñanza de Pablo, hermanos, dice claramente, todos se desviaron. Hermanos, usted y yo, ¿qué pasó? Usted y yo nos desviamos por causa del pecado. ¿Sí? Ahora, hermanos, gracias a ese Salvador que vino a este mundo a morir por usted y por mí, hermanos, es que somos justificados. Pero ahora dice, hermanos, aquí en el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero el punto que quiero dar a entender, hermanos, es la segunda parte de este versículo, que dice, no hay, ¿qué cosa, hermanos? No hay quien. Esa es la respuesta, hermanos. No hay quien, hermanos. ¿Cuál es la condición del hombre? No hay quien pueda hacer lo bueno, hermanos. No hay quien pueda hacer lo bueno, hermanos. Y si nos brincamos al versículo 10 y versículo 11, dice, hermanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron como ovejas, dice Isaías, hermanos, pero aquí dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, pero dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. Esa es la respuesta. ¿Habrá entre nosotros alguien, hermanos, que pueda hacer lo bueno? ¿Habrá verdaderamente alguien? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no hay? El corazón del hombre es un constante pecado. Vayamos ahora al capítulo 3, hermanos. Esta es la respuesta también del versículo, del primer punto que estamos viendo. ¿Se justifica un hombre por su fe y sus hechos, hermanos? Dijo Pablo, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la condición del hombre? Romanos 3:23. Todos estamos destituidos. Por cuantos todos pecaron, hermanos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta fue lo que sucedió, hermanos. Todos han pecado. Usted y yo hemos pecado. Nuestra condición es pecado, hermanos. Pero tenemos a un Salvador. Y por esa fe que nosotros tenemos en ese Salvador, somos justificados. Pero ya no a pecar, hermanos. Ya no a pecar más. Sino a que, hermanos, hacer su voluntad. Hacer su voluntad, hermanos. Entonces, hermanos, la segunda cosa
La segunda cosa. ¿Cómo puede el hombre salvarse? Acuérdense que estamos hablando, hermanos, concerniente a la justificación por la fe y sus hechos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede el hombre salvarse, hermanos? ¿Quién dijo yo? Es que va junto. La fe. Yo no puedo la salvarlos, obediencia, hermanos. La fe y la obra. ¿Sí? Yo no puedo salvarlos. Yo no vine a este mundo a morir por ustedes. Pero sé quién vino a morir por usted. Jesucristo. Y sé que Él, hermanos, nos da algo. Y ese algo, hermanos, es algo que nosotros no merecíamos. Pero vuelvo y recalco, hermanos, fue por su grande amor que Él nos la da y nos la sigue dando, hermanos. ¿Y sabe cómo se llama esto? La gracia. La gracia de Dios. Por gracia sois salvos, hermanos. Por gracia sois salvos. Por la redención que es Sí. en Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8, hermanos. Y esto, hermanos, no es de quién. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Qué gran bendición, hermanos. ¿Cómo puede salvarse el hombre, hermanos? Por la gracia redentora, aquel regalo, hermanos, sin merecer de nuestro Dios. Y les voy a preguntar. ¿A quién le pregunto? ¿A las chiquillas? ¿Sí? ¿Les pregunto a las chiquillas? Ya no hay chiquilla. A las jovencitas. Bueno, vamos a preguntarle a las jovencitas. ¿A ustedes les gustan los regalos? ¿Seguro que les gustan los regalos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué les gustan los regalos? Why do you like the presents he gives? Why? Well, let me ask you a different question then. Do you think you deserve those gifts? Well, sometimes, but not most of the times. Y aquí nos está enseñando, hermanos, que este regalo te lo dio el Señor. Yo sé que a todos nosotros nos gustan los regalos, pero muchas de las veces esos regalos no los merecemos. Pero Dios nos sigue bendiciendo con regalos. ¿Y qué mejor el regalo, hermanos, de? ¿A cuál regalo? La salvación, hermanos. Y esta es por la gracia. Entonces, ¿cómo puede el hombre salvarse, hermanos? Por gracia, hermanos. Y esto no es de nosotros mismos. Este es el punto para este segundo paso. No es por nosotros mismos, porque esto es de parte de nuestro Dios y Redentor. ¿Ok? ¿Está quedando claro hasta ahí estos puntos, ¿no? Y estas preguntas? ¿Sí o no? Sí. Pregúnteme. Como dijo Eugenio Derbez, pregúnteme, aprovechen. Número 3, hermanos. La tercera cosa, hermanos. Tercera pregunta. Sobre la justificación o las obras. Las obras, hermanos. La pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿las obras de quién producen salvación?
las obras de quien produce salvación. ¿De quién, hermano? ¿De quién, de quién, de quién? Mateo 26, 28 primeramente. Mande. No, me quedé pensando en las obras de quien produce salvación, no sé. Como que mi acá me dice algo está. ¿Mateo qué? 26, 28. Sí. Mateo, capítulo 26 y versículo 28, hermanos. Por esto es mi sangre del nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, parte de la respuesta, hermanos, de las obras de quien producen salvación De los redimidos, es ¿verdad? Jesús, Jesucristo, quien derramó su sangre. ¿Por quién, hermanos? Por los pecadores. ¿Por quién? Por mí. Por todos. Por todos nosotros, hermanos. Por todos nosotros. Las obras de Jesús son las que producen salvación. ¿Esa sería la respuesta? Sería por la sangre derramada, hermanos, para remisión de los pecados. Esa es la respuesta. Las obras de quien producen salvación por la sangre derramada. Primera de los Corintios 15, 13, hermanos. ¿Quién produce esta salvación, hermanos? Dijimos Jesús, por su sangre que derramó. Y ahora en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿quién produce salvación? De acuerdo a este versículo, Cristo. Jesucristo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿O cómo, hermanos? Él murió por nuestros pecados. Porque Cristo Jesús murió por usted y por mí, hermanos. Por nuestras transgresiones, por nuestros deleites y pecados. Dice en el versículo 2, allí en el 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en mal. Gracias. ¿Cuál puede ser, hermano? 15:2. Primeros Corintios. Entonces, hermanos, para terminar esta pregunta, es Hebreos 9:28. El libro de los Hebreos 9:28, hermanos. Y dice así, hermanos. Dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Pero ¿qué dice, hermanos? Para salvar a los que le esperan. Entonces, Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez, hermanos. Así dice aquí, porque Cristo fue ofrecido una sola vez por todos, hermanos. Entonces, cuando yo pueda reconocer, cuando yo pueda entender, hermanos, esto, entonces mi fe va a ir creciendo. Mi fe va a ir creciendo. Y la cuarta y última pregunta, hermanos. Cuarta y última pregunta.
Son varias preguntas. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué debo hacer para recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que debo hacer o qué debemos hacer para recibir las bendiciones de nuestro Dios? A ver, un valiente, una valiente. ¿Qué debemos hacer para recibir las bendiciones de Dios? Y ahorita yo les voy a dar pasajes bíblicos. Obedecer. ¿Qué más? ¿Qué más debo hacer yo, hermano, para recibir las bendiciones de Dios? Bautizarse. Hermana Carmen. También debemos, pues sí, va con bautizarse, ¿verdad? También creer, debemos de creer que sí lo recibimos. Creer que recibimos. Así es, hermano. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué debemos de hacer para recibir las bendiciones de Dios? Hebreos 11:6, hermanos. ¿Qué dice? Pero sí que es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo de acuerdo a este pasaje bíblico, hermanos? Tener fe. Creer en Dios y acercarse a Dios, hermanos. Dice que es galardón. Porque ahí mismo lo está diciendo, hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego dice, porque el que se acerca a Él, ¿qué dice? El que se acerca a Dios, ¿qué debe de hacer? Tiene que creer que hay. Entonces, si usted se acerca a Dios y si usted cree que existe un Dios, entonces usted va a recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y si retienen lo que creyó. Porque toda bendición espiritual proviene de lo alto. Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué más debo de hacer yo, hermanos, para recibir las bendiciones de Dios? Ya dijimos dos. Acercarnos y creer. Sería tener fe en Dios y acercarme a Él. ¿Ok? Sí. Versículo 7, hermanos, vamos a encontrar otra. Hebreos 11:7, hermanos. ¿Qué dice ahí? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos, ¿cómo más puedo yo recibir la bendición de Dios, hermanos? De acuerdo a este pasaje bíblico. Dice que con temor. Con temor, hermanos. Con temor. Y ya dijimos, hermanos, que el temor no es miedo. Es reverencia. Es obedecerla. ¿Sí? Entonces, con ello, hermanos, con temor y con fe. Como con respeto, Sí. reverente. Sí. Sí, es lo que iba a decir respeto. Sí. Así es, con respeto, hermanos. Ya lo dijo aquel presidente, hermanos, que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con respeto, hermanos. Pero acercándonos a nuestro Dios para recibir la bendición de Dios. Santiago 2:21, hermanos. Nomás denle unas cuantas hojitas y está el libro de Santiago, hermanos. En el capítulo 2. 2:21, hermanos. No fue justificado por
¿Ok? Entonces, de acuerdo a este pasaje, hermanos, ¿cómo recibimos la bendición? ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios? Obediencia. A través de la obediencia. ¿Qué más, hermanos? Dice, no fue justificado, entonces, a través de la justificación. Pero a través de qué, hermanos? De las obras. Y luego le da el ejemplo de Abraham. Cuando el hijo le pregunta, padre, ya está todo listo para el holocausto. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Y qué dijo? Dios proveerá. ¿Sí o no? Y Dios proveó, hermanos. Cuando estaba a punto de sacrificar a su propio hijo. Y le dijo Dios, detente. No le hagas ni un mal, no le hagas daño. Y allá estaba un qué, hermanos. Un cordero. Acuérdate, cabrito no. Cabrito, Como carnero. algo un así. carnero. O como un borrego, más o menos. De lo mejor, ¿no? Sí. Y ese era el sacrificio. Entonces vemos aquí realmente lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Y cómo recibimos la bendición de Dios, hermanos? A través de la justificación, pero también, hermanos, al ofrecer nosotros. ¿Qué ofrecemos nosotros? Sacrificio a nuestro Dios. Un sacrificio. Esa historia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, siempre, para mí, yo pensé que era como más como un test, un examen para ver cuánta fe tenía en Dios. Para mí eso es lo que parecía. Sí, así es. Y eso debe ser también para nosotros, hermanos. ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Cómo otras cosas podemos nosotros recibir las bendiciones de nuestro Dios? Todavía no termino esta pregunta. ¿Cómo debemos hacer o qué debemos hacer para recibir las bendiciones de Dios? Ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, donde estamos. Hebreos capítulo 11, hermanos. Y vamos a brincarnos al versículo 30, por favor. Hebreos 11, 30. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Hebreos 11, 30. Por la fe creyeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermanos? ¿Cómo fue? Por fe, hermanos. Por fe. Y no me estoy saliendo del tema, hermanos. Estamos hablando concerniente a la fe todavía. Por la fe, hermanos. ¿Y qué más nos enseña ahí, hermanos? ¿Solamente por la fe o por la obediencia también, hermanos? Fe y obediencia. Ahora sí, versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña? ¿Cómo recibió la bendición de Dios Rahab la ramera? ¿Qué hizo? Recibió a los espías en paz. Recibió los espías. ¿Pero cómo, hermanos? Recuerda, hermanos, que cuando uno metía o escondía espías, ¿qué iba a suceder? Pues iban a dar. Como decimos, le iban a dar chicharrón. Iban a matarla. Ella no tuvo miedo, ¿Sí? que tenía fe. Pero por la fe que ella tuvo, hizo lo que hizo. Por la fe de ella, hermanos, se salvaron aquellos espías también.
Y Él nos está enseñando aquí la palabra de De Dios. hecho, yo creo que todos los personajes que aparecen aquí, estos héroes de la fe, tienen esa combinación. Fe y Personajes de obediencia. fe y obediencia. Y no quiere decir que no tuvieron miedo o que a lo mejor de pronto no pasaron incertidumbre, pero aún en la incertidumbre confiaron en Dios. Y por último, hermanos, por último, Santiago, capítulo 2, versículo 25. Hablando también una vez más, ¿de quién? De Rahab, la ramera. 2:25. Sí, Santiago, capítulo 2, verso 25, hermano. De la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros de los envíos a otro camino. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Fíjate ¿cómo se dice? La fuerza que tiene las obras, ¿verdad? Acuérdense, la fe sin obras Está muerta. está muerta. Rahab la ramera, ¿qué hizo, hermano? Actuó, hermano. Actuó. ¿Y fue justificada o no fue justificada? ¿Fue contada por justicia o no fue contada por justicia? Pues se salvó a través de su fe o no, hermanos. Sí, por las obras. Es posible que las personas tengan obras, pero no tengan fe, y ahí eso desagrada a Dios. Pero debe ser imposible que una persona que tiene fe no tenga obras. Uh-huh. Así es. Así es, hermanos. Entonces, preguntas, comentarios, hermanos, que tengan. ¿O quedó todo claro hasta este punto? Pues hay muchos ejemplos de fe. Mire que tengo lleno el... Y me quedan nomás dos puntos para la próxima semana. 2 preguntas. No llegamos ni a la mitad. No, ya terminamos casi, hermano. Le digo que tiene mucho, habla mucho de la fe. Y cuando se pone uno a ver cada un personaje recordando, porque por ejemplo ahorita la historia de Rahab, pues es como que así, pero se vuelve a adentrar uno al contenido. Es muy lindo. Así es, hermano. La próxima semana, hermanos, vamos a estar viendo qué debe hacer el hombre para recibir las siguientes bendiciones. Es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Y por qué es que seremos condenados o justificados? Son las 2 preguntas que vamos a estar meditando, estudiando la próxima semana, hermano. ¿Cómo es la primera? ¿Qué debe ser el ¿Qué debe de hacer el hombre para recibir las siguientes bendiciones? ¿Y la otra? Y la otra va a ser ¿por qué es que seremos condenados? ¿Por qué seremos condenados o justificados? En otras palabras. Y ya con eso terminaremos lo que estamos estudiando, fundamentos bíblicos concerniente a la fe. ¿Okay? Preguntas, comentarios, dudas que tengan, hermanos. Yo tengo comentarios que lo que he leído en las escrituras y lo que me ha tocado conocer de personas de fe es que a veces las cosas difíciles Dios las transforma cuando una persona tiene fe. Como en el caso de Abraham, ofrecer a su hijo porque él le pidió, ofréceme a tu hijo. No le dijo lo que tú quieras o lo mejor de lo que tú tengas en animales, sino ofréceme a tu hijo. Y cómo es que ayer venía hablando de eso con la señora Rosita y con la señora Olga, y cómo es que imagínate a Isaac, un jovencito, me imagino porque
papá, pero lo que vas a hacer, como vas a ir a sacrificar, como, no sé, o sea, cómo sería la actitud del jovencito también, porque pues si me cierras los ojos y me acuestas aquí, pues ¿qué seguirá? Y luego, no sé, o sea, me imagino esa escena tanto para Abraham, ¿verdad? De que, ok, si tú dijiste que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y en el último momento, cuando él va a matarlo, ¿verdad? Se escucha la voz de Dios. Pues prueba superada, por decir así. Y nosotros, bueno, yo digo, aún conociendo a Dios, qué difícil es a veces decir que se haga tu voluntad. Como estás soltando de que, ok, tú eliges. O en el caso de nuestros hijos, decirle, son tuyos. Tú eliges tú sobre ellos y sobre mí. Aprender a tener esa fe de soltar a Dios. Así es. ¿Alguien más? Si no hay más, entonces vamos a dejar el estudio aquí por esta mañana. Vamos a tomar un receso y regresamos. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, yo me no había café.